Bien, después de Sweet Child O' Mine, agua dulce, agua potable, agua salada, hidrosfera. Hace unos momentos por la televisión en el canal Fox, eh, una boxeadora, una luchadora, con una gran voz, dijo algo muy importante e interesante: Rocky, ¿sí? Como Rocky Balboa, de rock, Rocky. Entonces, eh, el programa se llama Fox Fight Club por el canal 505, Fox Sports. Ya sé que hay varias cadenas de cable, pero por cable más. Bellator o Bellator, MMA, es como que la continuación de eso, Fox en vivo. Entonces, Rocky. Entonces, un saludo para la chica que fue a las 19 horas. Que, pues, por su autoría no registré su nombre, pero que tiene una gran voz. Así es que, Eye of the Tiger, Survivor, Rocky. Survivor a veces tiene la canción de Runway o Luces de Pista. Runway es pista, pero es Runway Lies, Lies Runway, algo así. Y vamos a ir con esta canción. Está por todos, Rocky. Rocky Balboa. Rock. Algo fijo. Una firma, no algo firme. Que no se mueve. El roll. Que rueda, que sigue rodando, que se mueve. Rising up back on the street, took my time, took my chances. When the distance no I'm back on my feet, just a man and his will to survive. So many times it happened too fast. You change your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. Tiger. This is the eye of the tiger, in the ring of the fight. Rising up to the challenge of rivals. On the last dance, survivor stands playing the night. And he's watching us now with the eye of the tiger. Face to face, out in the field. I need to say it for now. Stay steady or still will take the street. For the kill with the skill to survive. It's the eye of the tiger, is the dream of the fight. Rising up to the challenge of rivals. And the last now survivor sounds is falling. He's watching us now with the eye of the tiger. Rising up, straight to the top. Had the guts for the glory over the top. One that is now I'm not gonna stop. Just a man and his will to survive. The eye of the tiger in the twin of the fight, rising up to the challenge of rivals. And the last now survivor sounds before you the night. And he's watching us now with the eye of the tiger. The eye of the tiger.
tiger. Bien, entonces en la programación siguieron los comerciales en el canal 505 Fox Sports, eso de las 20:28. Ah, no, eso creo que es otro registro. Ah, es que a las 19:19 fue un helicóptero que pasó volando, sobrevolando por aquí, precisamente top, ¿no? Over the top, arriba, sobre la capa sería, o total, como se llame, over the line, bueno, pasó sobrevolando el área, over the area, ¿no? Y el caso es que primero se escucha el sonido y ya después se visualiza la aeronave, y en este caso pues traía los focos rojos, ¿no? Los beacons, o como sea, el H, ¿no? De helicóptero, helipuerto, hospital, humanidad, humano, etcétera, ¿no? Todo lo que haga con H. Entonces, a las 19:19 horas pasó sobrevolando aproximadamente, minutos antes, minutos después. Pero lo que se registró en este cuaderno es que fue a las 19:19 horas cuando llegué a escribirlo en el cuaderno. Es decir, que se escucha primero el sonido, después volteas a ver la aeronave, y entonces después la visualización, en el caso de la aeronave sobrevolando vista desde tierra. Claro, si ya la estás viendo o buscando ver con anticipación antes del sonido, pues sería primero la vista y ya después la visualización y ya después el sonido, que viaja más rápido si el sonido o la vista. Bueno, el sonido a mucha distancia, bueno, primero en el caso del rayo es la luz y luego es el sonido, pero en el caso de la aeronave primero es el sonido y ya después la aeronave, porque pues suena más la aeronave. Y si lo estás esperando en el aeropuerto, entonces pues ya lo estás visualizando a grandes distancias, o de donde estés como observador, visualizador, observador. El caso es que en los comerciales, eso ya fue, ya lo que pasó con lo de Sweet Shallow Mind, con lo de Rocky, de la chica de la peleadora, que tiene una gran voz, es que a las 20:28 fue ese registro, y entonces, del viernes 26 de febrero de 2016, hoy, y entonces Homero, o sea, es decir, pasaron el tema de la W, ¿no? De los luchadores y demás, con un cinturón, ¿no? Y el caso es que la W, bueno, el West, ¿no? El oeste, pero, o sea, visto al oeste, pero, dice, héroes existen. Y entonces me recordó precisamente que esta imagen de ayer o anteayer, donde Homero está, recuerden el H, ¿no? Homero, o Romero, o digo, romería, qué sé yo, o Roma, ¿no? Digo, como lo quiere decir, enfocando, pero es el caso de Homero y estas formas, ¿no? De la W o la M o MWE3, ¿no? Entonces, es esta visualización respecto a esto, es decir, se estaba buscando la imagen, y entonces entre las imágenes que no quedaron puestas en pantalla, que era esta, ¿no? Igual que el Abbey Road, ¿no? ABB, ¿no? Abbey Road, que decía que era, cuando no se quería mostrar, ese era lo de las 12, ¿no? Y no sé, ni digo, ¿no? El Abbey Road, los Beatles, ¿no? Cómo se hace un Beatle, toda esa historia. Pero bueno, eso ya es. Igual que las galletas saladas, y habría otras historias que contar, pero vale. Entonces ese es el tema. Rock. Vaya tema, ¿verdad? Rock and roll. Rock. Algo firme, ¿no? Y algo que no se mueve. Algo firme, una firma. Pero también el rol, ¿no? La necesidad de moverse. La movilidad, ¿no? Y entonces, pues, esto ya no lo he puesto en internet, pero los que ya llevan una idea de lo que se ha hecho en la computadora, pues ya
saben de qué se habla. Los que todavía no lo han visto públicamente, pues aquí dice movilidad, movilidad, alojamiento, movilidad, sí, entre los asentamientos humanos. A ver. Pero vale, el caso es que es muy importante la movilidad. Y eso, ¿no? El análisis de hoy, es decir, lo que sigue, ¿no? Lo posterior, lo consecuente de esto es que un perro, una mascota y los habitantes, pues se desplazan, se mueven, ¿no? Se movilizan. Pero una planta, pues no precisamente. Y entonces el mismo tema de León, el profesional, que lleva su planta, ¿no? A otro lado y en una maceta, ¿no? La niña, no recuerdo su nombre, pero o sea, y el tema de llevar una planta en una maceta, ¿no? Si te mueves a otro lado. Pero en sí, no es que te mudes, ¿no? Con todo y césped y con todo y plantas, otras plantas, árboles, ¿no? Y todo. A lo mejor sí, ¿no? No lo sé, lo que trato de explicar es que por movilidad no planteas necesariamente moverte con todo y plantas. O por validez de vida humana, ¿no? Que haces en un lugar fijo y un lugar móvil. Respecto a los asentamientos o entre asentamientos humanos. Entonces, bueno, ese es el tema. Por eso no contabilizas toda la vida de las plantas, aunque sí existe, pero pues cuentas al perro y cuentas a los habitantes, ¿no? O sea, tres. Si tuvieras algún cotorro alguna vez, pues sería cuarto. Tienes peces, pues, la pecera mejor vale uno entero, un cinco, ¿no? Y etcétera, un hurón o qué sé yo, seis, y así. Vas contando tus seres vivos de tu hogar, tu domicilio, etcétera. H, ¿no? Hogar. O H house, ¿no? Yo digo el H es H hotel, ¿no? No sé. Vale. Pues eso es el segundo video de hoy. En el video anterior no se marca bien la sincronía entre la voz y el video. Como que es el reflejo de que los otros videos aparentemente resultaron así, pero el primer video no resultó así. Entonces hay una discrepancia de información entre un video y otro video, pero en su sincronía entre voz y visualización. Igual cuando se hizo lo del sonido de la guitarra, la idea es que no se hizo con el programa de SplitCam, sino se hizo con Debut, o sea, directamente. Entonces, curiosamente en el Debut apareció todo lo de SplitCam. Entonces, pues, lo grabé tal cual, pues, volvió a salir el letrero de wow y todo eso, pero realmente eso no es parte de los videos que están pensados para wow, ¿no? Sino el tema de guitarra, pues fue en ese momento un sonido que quise que quedara ahí, porque el primer sonido se me ocurrió y el segundo sonido pues fue un recuerdo también de un debut, ¿no? Entonces, y es el tema de ese programa, ¿no? El debut y que llegas al programa y luego regresas al mismo punto del debut. Pero bueno, el caso es que pues eso, ¿no? Ya ahorita ya estamos haciendo, ya se está haciendo el video sin haberse puesto lo que estaba en SplitCam con debut. Entonces, pero el problema es que ahora no hay sincronía entre la voz y el video. En fin, pero se supone que el primer video sí la tiene. O sea, sí está configurado de tal forma que sí resultó. El video que dura como 10 horas. Bueno, dura 10 horas y 30 y tantos minutos. 34 minutos el segundo video. Bueno, en fin, eso es por hoy. Esto, y bueno, a ver qué otras. A ver si también hablamos, porque tengo otros intereses ahorita por terminar una actividad, una tarea. Miren, aquí está elaborándose. Es antes de es la entrega hoy, 26, y con equipo, 2 o 3. Pero estoy haciendo primero mi parte y ya después compartirla. Entonces, ¿qué tanto tiempo me queda para hacer? De todas formas, se puede entregar un poco, tal vez atrasada. Las perspectivas de lo que es cuestión de la psicología. O sea, aquí hay varias cosas, pero quiero compartirles, a ver qué les puedo compartir. A ver,
yo creo que va a ser cognitivo-conductual. Es decir, lo importante es lo cognitivo, ¿no? O sea, de las psicoterapias, pero dice la forma en que las personas que interpretan la información y cómo la utilizan para resolver los problemas. El caso es que eso es de Sarrazin, ¿no? Pero lo que es conductual me agradó mucho cómo lo tuve que aterrizar, porque en lugar de Skinner, ¿no? o Watson, ¿no? que es la base del conductismo, o sea, aquí de Watson o Skinner, pues bueno, fue con el sentido de Bandura. No toqué a Aaron Becker, o como se llame, Aaron tal, de ninguna forma, pero a Albert Bandura sí, por la autorregulación, y entonces le renombré como autorregulación, en este enfoque en autorregulación conductual, porque podía ser una autorregulación de aprendizaje, una autorregulación corporal, una autorregulación emocional. Entonces, una autorregulación conductual. Entonces, la forma en que lo desarrollo es que esto, pues eso es parte de lo que he estado escribiendo, pero estamos basados en la lectura. Probablemente lo que he tomado de la lectura ha sido poco. El lenguaje, como elemento fundamental de la comunicación oral de la inteligencia, hacen que la memoria almacene el léxico, información científica de conceptos, pero las habilidades del uso de esta información corresponden a otros procesos cognitivos respecto al recurso de almacenamiento, memoria, plasticidad del cerebro y nuevas conexiones neuronales respecto al procesamiento y uso de dicha información científica almacenada. A ver, vamos a ver qué es lo que quiero decir. Bueno, aquí dice, en la circunstancia conductual conviene llevarse al lado de la empatía rapport, empatía entre individuos y empatía en el entorno o medio ambiente. Si tengo frío me abrigo, si tengo calor me pongo poca ropa, me refresco. Si estoy en medio del tráfico conduciendo un vehículo terrestre, lo primero que hago es que me calmo. Esa circunstancia también trasciende a la autorregulación de emociones. La empatía entre individuos es buena, pero no igualando la respiración entre individuos, sino con una risa sincera, un llorar verdadero al momento del estímulo, pero no por una empatía falsa o negativa. Es decir, no hipocresía. Es decir, que el psicoterapeuta llora con su individuo si lo considera pertinente, sinceramente. Si el individuo muere, el psicoterapeuta muere con él. Es decir, morir con los dos. Es decir, el psicoterapeuta muere con el individuo si el individuo lo hace ser parte de su acontecimiento de muerte. O sea, es decir, en una transferencia y una contratransferencia, que eso sería psicoanálisis o también psicoterapia, el individuo puede llevarte en la contratransferencia a morir. Es decir, es como la regla del rescatador. La primera regla del rescatador es no convertirte en víctima, pero también no es que por no convertirte en víctima pues tú nada más veas a la víctima, ¿no? O sea, es una circunstancia de transferencia y contratransferencia. Bueno, en ese punto, en los determinantes de la conducta, dice, se dan cuenta, está hablando de conducta, ¿no? Entonces dice este cuadro, si la conducta lleva una alta base motriz, permítame, la conducta lleva una alta base motriz, de posición y de movimiento corporal, ocular y de los sentidos, la respiración, la temperatura, la teoría. Está dicho esto porque precisamente es relacionado a lo que viene escribiendo la psicodinámica, es decir, el psicoanálisis. Si hay una movilidad, y esto es muy representante en una conducta que se adopta en cualquier punto. Si no estás en una posición cómoda, estás denotando algo. Es decir, tu lenguaje, tu comunicación corporal es muy importante. No es que tú la veas en mí o la veas en mi familia, es la relación del individuo respecto con el psicoterapeuta, porque si no
requiere ciertas bases psicoterapéuticas para comprender lo que tú consideras que es una conducta. No te estoy excluyendo o incluyendo, aunque seas psicoterapeuta, sino que al decir todo eso, esos conceptos parece que se trata nada más de, pues como que de usar esto libremente. Bueno, sí se usa libremente si quieres, pero el enfoque siempre debe ser positivo, no porque lo pienses negativo. Es decir, cómo lo aplicas con tu familia, no con quien le quieres hacer alguna venta. No sé cómo explicarlo. O sea, no es en términos de aliados, ¿no? Bueno, el caso es que el descansar correctamente hace el mejor y óptimo rendimiento tanto del cerebro como del cuerpo al día siguiente. Y ya toda la historia que están. Ahora, para llegar antes de esto se participó en un foro. Y en el foro hay dos partes del foro, que es bastante larga. Y aquí vienen porque salen ciertos números, cierta información. Por ejemplo, aquí dice: porque la vista, la mirada, pero los sentidos y finalmente lo que uno ve o observa son los ojos, el movimiento del cuerpo. Es decir, muchas personas, cuando se publicó con el Facebook lo de los músculos, o sea, que está los huesos, los músculos, como las emociones universales, independientemente del lenguaje que hables, el lenguaje de idioma, como las emociones en términos de músculos son universales en los seres humanos. Entonces muchas personas se fueron con esa idea de que el psicoterapeuta se ponía a ver las emociones, y no, simplemente te basta con sus ojos, su cuerpo, es decir, su movimiento y su cuerpo, su posición, porque eso es rápido. O sea, es rápido, no vas a estar todavía analizando. O sea, tú no conoces a la persona, entonces no sabes para él qué significa una risa o una molestia, no lo sabes. Y esto que está escrito en base de una entrevista que hizo Ricardo Rocha a una mujer que, como a Ricardo Rocha y cualquier otro representante público de la información en televisión, pues lo conoces cotidianamente, entonces ya lo has visto una y otra vez. Entonces como que él lleva cierta idea que significa cierta forma de hablar, cierta forma de decir, cierta forma de moverse, su forma de ser, como que lleva cierta idea de lo que es. Pero si de pronto llega una mujer y te empieza a gestualizar demasiado y te empieza a decir un discurso, pues el discurso puede ser la información, un discurso, pero por más acentuación gestual positiva o cualquier forma emocional en los gestos, ella sabe de qué se trata. Es decir, de aquí a que se le dé un seguimiento a ella, pues hay que volverla a poner, es decir, hay que volver a ver en la televisión o en cualquier otro área donde se va a volver a ver. Es decir, ya puedes llevar una idea de esta mujer que está diciendo en su argumento, en su discurso. No argumento, sino en su discurso, ¿no? De información. Entonces, no es que las palabras no sean importantes, no es que la información es importante, sino que no estás tú visualizando el contenido emocional exactamente del ser humano. O sea, no es la labor real. Pero en un psicoterapeuta es muy claro las manos, por ejemplo, de un cliente, un individuo, que vas a analizar todo lo que quieras y puedas positivamente. O sea, si eres un psicoterapeuta, un deportista, pues tienes que ver su rendimiento físico, su habilidad motriz, su habilidad física, cómo va a alcanzar, cómo va a estructurar su pensamiento, su razonamiento para ser un deportista. Si no estás de acuerdo con los deportes, porque la idea es que hay competencia, entonces de todas formas debes de hacerlo conocer esa filosofía, o no de filosofía, sino esa idea, ese pensamiento de que no es precisamente una competencia. Todos pueden ganar en el tenis, todas son buenas. Todavía no le he pasado allá a la publicación, pero todas son buenas. Serena Williams, María Sharapova, todas son buenas. Ana Ivanovic, pero al final alguien debe
de hacerse pasar por la número uno, pero finalmente todas lo pueden hacer. Y en el fútbol pasa algo parecido, es decir, ahí lo tengo escrito, eso es que lo viendo con calma, pero el caso es que tiene meses que escribí eso, entonces de momento no recuerdo toda la estructura de la información, pero a grandes rasgos lo que dice Damien del fútbol es que cualquiera puede ganar, es decir, o un equipo u otro, es decir, todos están preparados para ganar. Entonces la forma en que quedan agrupados ganando es relativo, porque puede ganar uno, puede ganar otro, es lo mismo, es decir, todos están a la máxima capacidad para ganar. Entonces puede ganar uno, puede ganar otro, o sea, finalmente es quien gane, o sea, es lo mismo. O sea, sin embargo, en el tenis, sí, o hasta en el fútbol, pero en el tenis está pensado quién debe de ganar para mantener esa idea, es decir, porque Serena Williams, un poco gordita respecto a María Sharapova, debe de ser la que esté siempre como número uno. Y entonces, en el caso del fútbol, pues todos llevan la capacidad de ganar, o sea, todos pueden meter goles en cualquier momento, es decir, no hay o sea, puede ser, no hay forma de, o sea, puede ser uno, puede ser otro, o sea, no hay ningún equipo que sea mejor que otro, y que haya sido en ese momento mejor que otro tampoco es decir, es como cuando es un examen de coeficiente intelectual, lo haces hoy, lo haces una semana después, lo haces un año después, lo haces 10 años después y cambia el resultado, varía el resultado. Hay circunstancias que no van a variar, ¿no? Un deportista de alto rendimiento siempre va a llevar una buena condición física en alto rendimiento, que todos son deportistas de alto rendimiento, llevan toda una vida de educación deportiva, de educación física, de acondicionamiento físico, sus músculos, sus elasticidades, su fortaleza, su resistencia, su habilidad, toda una vida. Entonces, ya llegar ahí, pues es realmente que todos lo pueden hacer. Entonces, igual, formar al mejor goleador es relativo. Un Hugo Sánchez, un Pelé, un Maradona. Es que, digo, puedes llenar un estadio y fabrica los goles, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, así lo fabricas. Entonces ya decir que una mano de Dios, pues es muy relativo, porque se fabricó toda una idea de los goleadores para que, o sea, ¿cuántos pueden caber en un estadio? N cantidad respecto a todos los millones de espectadores que van a ver eso. Entonces puedes fabricar muchos eventos deportivos, de olimpiadas, y entonces también en una olimpiada está de lanzamiento de bala. Por cierto, de balas son balls y baladas, ¿no? Ballads. Bolas y baladas, ¿no? En balas pedían bullets, ¿no? Pero bueno. El caso es que el lanzamiento de igual de jabalina, pero el lanzamiento de ¿qué? El lanzamiento de bala, pues resulta que ponían al jugador y después la otra imagen cuando caía la bala, ¿no? Entonces, pues puedes armar cualquier historia deportiva por televisión. Y entonces, pues en el tenis también es así. O sea, finalmente alguien ha de estar en la titularidad del primer lugar. Si se dan cuenta, siempre se mantienen en cierta como que estructura de coherencia, ¿no? ¿De qué lugares? Y en el caso del fútbol, pues también lo mismo, es como que una historia. Por eso de repente un equipo, en el caso del fútbol mexicano, Santos Laguna, ¿no? Que en su vida había llegado al primer lugar, de pronto llega igual un Cruz Azul y cualquier equipo que se les ocurra. ¿Sí? ¿Cómo es que lo mismo? Pues todos están preparados para ganar, todos. Entonces quien gana es lo mismo, porque todos están preparados para eso. Entonces es como un espectáculo y lleva otras connotaciones la visualización deportiva y otras circunstancias deportivas, incluso con los goles, ¿no?
sea, si estás ahí conectado de pronto y hay una anotación y todo eso. Pero bueno, el caso es que es increíble y maravilloso, ¿no? El factor, 30 minutos a ver si... Ah, bueno, veas, ya. Entonces, bueno, esto es... entonces el factor es que es una comunicación en el sentido de que se está comunicando corporalmente, verbalmente, visualmente. Entonces la conducta no es precisamente, a ver si encontramos el problema del conductismo, o sea, de considerar conducta no cognitivamente, sino como conductualmente. Eh, bla 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 bla. Bla 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 bla. Bueno, el factor espiritual. Y bueno, quiero adelantarles, bueno, eso es el video 1, pero simplificadísimamente, que, eh, a ver, que no se trata de dos fuerzas, ¿no? Sino de que el propio, y que cada individuo es como, mira, a ver, vamos a explicar rápido. La electricidad requiere un medio conductor, es decir, un conductor. Y el caso de la maldad requiere también un conductor. No necesariamente la bondad, o quién sabe. Es decir, el factor no es estar hablando de la bondad, porque finalmente como te comportes bien o mal, pues, hasta el caso es cuando se trata de la maldad, que hay un conductor, es decir, un medio conductor. Y entonces es como si fuera la electricidad. Es decir, que hay un medio conductor y entonces se encuentra el camino. Y esto parece muy fácil, pero en realidad es mucho más elaborado de lo que parece, por diversas circunstancias y actividades. Entonces, la voz, por ejemplo, requiere un medio elástico, que es el aire, pero la electricidad, pues es un medio o sea, un conductor, es decir, por ejemplo, el agua es un buen conductor de la electricidad. Los cables de cobre o los metales son buenos conductores de la electricidad. Entonces, ¿qué es buen conductor de la maldad? Y ese es el tema. O sea, que dice por ahí que no sabemos qué es Dios, pero sabemos lo que no es. ¿Sí? Entonces, como que ese es el factor respecto también con la maldad. Entonces, dentro de todas estas historias, bueno, se explica eso, pero, bueno, es que es el otro. Se explica eso, pero con esto pues se te explica que el ser humano es libre, ¿no? En movilidad. O sea, que el cerramiento es terrible psicológica, física, en todos los sentidos que le puede suceder a un ser humano, etcétera, ¿no? Y finalmente, ¿cómo es que pasa eso, no? Entonces, más bien dicho, no qué pasa, sino que cómo no debe de pasar eso, de ninguna forma. Igual los otros temas que se están realizando, ¿no? Es decir, y entonces ya aquí se habla que lo que mueve al planeta es el amor, que vamos a todas partes, nuestro corazón está latiendo. Aquí es muy importante dentro de la psicoterapia, desde el punto de vista no tan conductual, tan cognitivo, sino que a veces no es que estés en el punto cognitivo todo el tiempo, sino que primero, antes de pensar en todo lo demás, o sea, en memoria, razonamiento, pensamiento, inteligencia, toda esa historia, lo primero que debes de saber y conocer es la base, que es el corazón. Y entonces la base con el corazón es, aquí lo voy a leer, dice: la respiración, el movimiento, la ingesta de alimentos, el descanso, el aire limpio, el agua limpia, el aire y agua equivalente de salud, le da al cerebro la aportación nutricional de funcionamiento neuroquímico como neuroeléctrico para hacer sus funciones tanto de sobrevivencia como de pensamiento en la máxima capacidad que pueda llevar a cabo sin
ser un factor de estrés. El caso es que el factor del corazón es que lo primero que debes de darte cuenta de una conducta, de una forma de, no conducta exactamente, sino de cualquier circunstancia psicoterapéutica en un ser humano, de cualquier circunstancia de vida, es el corazón. Mientras el corazón esté latiendo, todo, es decir, ahí dice por aquí, el ser humano es muy sano desde el hecho que su corazón late. O sea, ya desde que su corazón está latiendo ya es ganancia. Entonces, ¿qué le sigue al corazón? ¿Qué hace el corazón? De bombear sangre, oxigenar las células. También la temperatura corporal, porque la sangre está llevando esa circunstancia calorífica de temperatura. Entonces, el aire, o sea, después del corazón, el aire, bueno, la ingesta de la nutrición, o sea, el aire, el agua limpios es salud, sinónimo de salud. La ingesta de alimentos, nutrición, y entonces todo esto son aportaciones neuroquímicas a nuestro cerebro, que también lleva lo que estamos hablando o que se está comprendiendo de la ganancia, o bueno, hay tres sinónimos posibles, pero la ganancia neuroquímica, es decir, que la ganancia neuroquímica, ya saben, ¿no? La ganancia neuroquímica es eso que nuestras propias neuronas, en los propios alimentos, ya no estamos hablando de fármacos ni otras circunstancias, ni de adicciones específicamente con algo que sea directamente adictivo, sino que dentro de los propios alimentos pueden suceder circunstancias de placer neuroquímico en esa ganancia, y entonces pues necesitamos un equilibrio con esa ganancia neuroquímica. Y también cuestiones de adrenalina, o incluso qué es lo que te da ganancia. O sea, ahí está explicado como está en la publicación mayor, pero más o menos son los temas, o bueno, regularmente son los temas para explicar otras circunstancias. Cuando hablé de Piaget, obviamente que no me refería a Piaget como Piaget, pero entonces la alusión de otros a través de radio fue de un maestro, ¿no? En realidad me refería a un gran psiquiatra, probablemente de los tiempos modernos, vivo. Y entonces Piaget parece que es alguien que es otra historia y en otro lugar y así. Pero en fin, no en fin, sino la idea de Piaget, ¿no? El caso es que, o sea, que Piaget no es del aprendizaje. Piaget es un psiquiatra y ha desarrollado muchas cosas, además de cualquier factor relacionado biológico con el aprendizaje, o cualquier factor de desarrollo. En fin, el caso es que aquí hablamos las primeras bases antes de escribir. Es decir, si se dan cuenta, se ha ido desarrollando. Aquí, por ejemplo, dice: la red de agua potable es por debajo del piso para que no se la conecten en tomas no reguladas. La red telefónica está a nivel del piso, pero los cables por postes, porque la idea es que no sean fáciles de cortar. El cableado de televisión y también de internet, pues es eso, un hecho de que está a lo alto del individuo. El factor de todos estos factores es que son los procesos que los individuos realizan diariamente al transitar, al vivir y al hacer. Es decir, se pretende evitar riesgos entre los individuos a los individuos, pero también conductualmente es una forma en que no se salgan de sus propias circunstancias de posibles riesgos. No sé si me explique. O sea, sin creerlo o sin saberlo, estamos reguladamente conductualmente estamos por las circunstancias que están. Puedes pensar que es estética, ¿no? Que no se vean las tuberías de agua o cualquier circunstancia, pero en realidad son otros factores. Igual, ¿no? Si te das cuenta, el agua no está cerca de la electricidad, porque el agua es un buen conductor de electricidad, pero cuando llueve, y entonces todas esas historias.
Eh, bla bla bla. Bla 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 bla. Bueno, vamos a poner esto que dice: el ser humano lleva N años de vida, pero todo lo que va a hacer con el tiempo y con lo que lleva a su cerebro, su cuerpo, su corazón, vamos a todos. ¿Qué onda? Es que de pronto Manco están medio cortadas las. Ah, ya. El ser humano lleva N años de vida, pero todo lo que va a hacer con el tiempo y con lo que conlleva su cerebro, cerebro, su cuerpo, su corazón. Vamos a todas partes y nuestro corazón está latiendo. El ser humano, alguien que es individuo que requiere al otro para amar, y la base de la información científica de su aplicación es el amor. Pero el amor en cada ser humano está ligado a sus progenitores, especialmente a la progenitora en el lenguaje del neonato y la progenitora. Entonces el encontrar esos procesos de el amor de cada ser humano respecto a que el amor no mueve todo. Lo que mueve al planeta es el amor. Y hablamos otra vez de la movilidad. Entonces, a ver, voy a volver a explicar, pero no es exactamente lo que quiero o lo que voy a poner en el video, pero a grandes rasgos, a grandes circunstancias explicativas, es que inteligencia es observación y lo que va, o sea, observación del fenómeno en la naturaleza, observación de la naturaleza en términos de escultismo, observación, el horizonte, el paisaje, el medio ambiente, el contexto, pero lo que va primero y lo que va después. Eso es inteligencia, es decir, información, pero también, o sea, se está trabajando con información o se hace con información, pero en el caso de la observación es aparentemente del sentido visual, pero también es todo lo que conlleva tus sentidos, pero también, o sea, estás observando, estás nada más viendo, estás también procesando lo que estás viendo, el fenómeno, estás observando, pero también estás guardando toda esa información. Y es en el caso de lo que va primero, lo que va después, también es información. Pero, como el caso del vuelo del helicóptero, que se escuchó primero, pues el sonido, y entonces, ¿qué pasó después? La visualización. Sin embargo, puede ser al revés. Entonces, si lo estás viendo desde un aeropuerto, si ya estás visualizándolo de algún lado para después escucharlo. O sea, porque lo estás esperando. Pero, ¿qué es contrainteligencia? Entonces, la contrainteligencia, lo primero que debes de comprender de la contrainteligencia es que no, para comprender lo demás, es que no hay reglas. Las únicas leyes naturales que existen son las naturales. Es decir, que el óvulo y un espermatozoide es igual a vida, que el centro de gravedad terrestre hace que todo vaya al centro de la Tierra. Esas son las leyes naturales. Entonces, no hay reglas. Eso es lo primero que debes de comprender para comprender todo lo demás. Entonces, cuando en psicología organizacional, industrial organizacional, la definición es que es el estudio científico del área de trabajo, y en el caso de la psicología es el estudio científico de la conducta y el pensamiento y la conducta, y que desde el punto de vista con la psiquiatría tiene que ver con mente y cuerpo, cuerpo y mente, o con la medicina, mente y cuerpo, cuerpo y mente, pero digamos que la psicología es la versión de la psiquiatría, es decir, no están separadas, es como que la psicología es la versión de la psiquiatría, es una versión de la psiquiatría. Entonces, dentro de la psicología organizacional y de psicología de la salud, hay una información que te dice que se trata del domicilio, bueno, del donde habita el individuo, como lo diga, ¿no? Es decir, la casa donde vives, porque yo ya tengo estas palabras desarrolladas, pero el caso es que, es decir, tú donde vives, tu casa de habitación, la vía pública y el lugar de empleo. Y entonces te dice que cualquiera de esos tres lugares es evitar correr riesgos, ¿no? O sea, cualquiera de esos tres lugares. Entonces yo desarrollé todo ese tema en lugar de vía pública, también vías generales de comunicación, así, entre asentamientos humanos, y la base de los asentamientos humanos es el agua potable, pero las palabras ya es habitación
¿Y qué pasa en cada habitación, en cada domicilio que debes de prever riesgos? ¿Dónde más se prevén riesgos? Pues en los lugares laborales, porque hay mayor cantidad de riesgos que se pueden correr, precisamente porque están evitados casi todos los riesgos en las habitaciones y en las vías públicas, los que estaba comentando hace un momento. Pero también hay muchos seres humanos que trabajan en la vía pública, directamente, precisamente los que se encargan de los servicios de alumbrado, servicios de luz, etcétera. Hay muchas personas que están trabajando en la vía pública. Y entonces la diferencia entre una habitación y un comercio es que la habitación es alojamiento, y entonces la cantidad de habitantes de un asentamiento humano es proporcional a la máxima capacidad de ese asentamiento humano respecto a su alojamiento. Y entonces cada domicilio tiene una capacidad de alojamiento. Entonces, ¿qué es lo que requieres en un alojamiento? Pues requieres una ducha, o sea, es decir, donde vas a hacer tu aseo, un baño, requieres un lugar donde haces tu preparación e ingesta de alimentos, y tu ingesta de alimentos, tu preparación de alimentos, requieres un lugar de descanso, incluso un área para llevar relaciones sexuales, es decir, coito, en ese alojamiento. Entonces, por eso no un albergue en una iglesia, en una cancha de básquetbol va a ser un alojamiento, porque requieres todas estas circunstancias, tanto de aseo como de ducha, incluso de un lugar donde llevar relaciones sexuales, y también de preparación de alimentos. Entonces, esto es lo que te da un alojamiento. Entonces, una habitación es el equivalente a un alojamiento. ¿Qué prevención de riesgos hay en una habitación, es decir, en una casa habitación, en un domicilio? Pues el mayor riesgo es la cocina por lo regular, y por eso no lleva relación lo que es la electricidad con el agua, por ser un buen conductor de la electricidad. Por eso también se cocina preferentemente con gas. Y entonces el tema de las instalaciones domésticas, le sigue el baño, pero también el factor mayor cuando se trata de riesgo es el agua. O sea, si hubiera una alberca, es un mayor factor de riesgo que la cocina, en cualquier circunstancia. Es decir, una alberca, una cisterna, eso sería el mayor riesgo en una casa habitación. Y entonces tendrías que prever todas las edificaciones que llevan ciertos riesgos y que no. Sí, en fin, ¿no? O sea, hay otros temas que se pueden describir de las edificaciones, que la demolición es la mejor relación que lleva un edificador. Pero a lo mejor tú no, aquí yo no demoliría esto, porque también es toda tu historia moral, ¿no? O tu historia, pues, que significa algo para ti en tus experiencias, en tus vivencias. El caso es que hay ciertas edificaciones que no demolerías, pero sería la mejor forma de demoler muchas circunstancias mal edificadas. Es decir, los edificios, llevar un refrigerador a través de las escaleras, una lavadora, subir y bajar todos los días escaleras, todas esas historias pues realmente no están bien planteadas, a pesar que den mayor capacidad de capacidad de si son oficinas o si son de alojamiento, de lo que sea, ¿no? Entonces, en fin, ahora hay elevadores y toda esa historia, ¿no? En el caso de los hoteles y caso de circunstancias de playa y eso, pero en fin, ¿no? O sea, insisto, no voy a entrar en detalles porque, bueno, o sea, este video no es para eso, no es para eso, ya está explicado en el otro video, que es la idea de donde se explica todo eso. Ahorita lo que quiero decir es que entonces la habitación, es decir, un alojamiento, pero entonces se da la movilidad, es decir, hay una movilidad respecto al asentamiento humano, a otro asentamiento humano, pero también la movilidad de la habitación, la vía pública o las vías generales de comunicación y el lugar de empleo. Es decir, hay una movilidad. El ser humano siempre requiere estar en movimiento. Lo que consideramos que es libre, ¿no? Realmente requiere estar en movimiento. De su propia circunstancia, o sea, es una cuestión, una caloría es calor, es una cuestión también térmica, es decir, la capacidad de vencer a la gravedad terrestre. O sea, el cuerpo no puede estar sin motricidad, pues, o sea, la requiere. Y entonces,
a donde quiera que vaya el ser humano requiere moverse, es una motricidad. Entonces, cuando entras a la idea o a la circunstancia de que estás observando una conducta, o sea, que alguien se está moviendo, es que lo requiere independientemente de lo que pienses y lo que creas y lo que no creas. O sea, no es que estés viendo una conducta, es que tú y cualquier otro ser humano requiere moverse. Los seres vivos requieren moverse. O sea, las plantas, pues generalmente son fijas, ¿no? O son fijas. Pero en sí los animales vertebrados, invertebrados, los mamíferos, etcétera, los seres humanos requerimos movernos. O sea, no podemos estar sin movernos. Entonces, ya que comprendes que es el corazón que late y que la nutrición y todo esto, la neuroquímica, la ganancia, todo es o sea, cómo es todo ese proceso, y la cuestión neuroeléctrica también, pero el factor es que necesitas estar en movimiento. Entonces, antes de que pienses, antes de que razones, si tú ya no has hecho tu ingesta de alimentos, si no has dormido bien, o sea, independientemente de la conducta que quieras o no, entre comillas, valorar o evaluar, pues no tiene caso porque el ser humano no está en condiciones para ser evaluado. O sea, si estás de mala hostia, pues vas a estar de mala hostia. ¿Por qué? Porque a lo mejor no has comido. No sé si me explico. O sea, no es que estés en otro grado de valoración conductual, pues es obvio, si el ser humano no ha comido, o sea, va a estar en esa condición independientemente de que sea el hombre más caballeroso del mundo. Es decir, aquí lo que rige es lo que está antes. Es decir, primero debe estar su corazón latiendo, su circunstancia térmica o de empatía con el entorno, es decir, calor, frío, también confortable, o necesita abrigarse, o etcétera, refrescarse. O sea, debe de estar en condiciones para que cuando llegue el momento ya de la parte cognitiva, o sea, del pensamiento, el razonamiento, de la inteligencia y de todo lo demás, de todos los procesos cognitivos, pues realmente que sea un proceso cognitivo. Y dices, ¿cómo? No hubo nunca nada conductual. No, lo que pasa es que no se trata de que sea conductual. O sea, porque es un factor cognitivo, pero para que estemos entre humanos como factores cognitivos, necesitamos ya haber cubierto todo lo demás. Entonces, cuando tú ya estás hablando de trabajo, o estás hablando de estudio, o estás hablando de descanso, es porque ya debes de estar cubierto con todo lo demás. Y si te das cuenta, no vas a estar cubierto en todo lo demás de diversas formas si lo empiezas a ver. Es decir, muchas veces, a veces por ir a llegar a una hora a trabajar, a lo mejor no desayunaste bien porque se te hizo tarde, o a veces por hacer algo en la noche y ya no dormiste bien, incluso por tener sexo, ¿no? A lo mejor ya vas contento de tu sexualidad, pero vas no totalmente bien dormido. O sea, son muchos factores que no siempre te están dando al máxima capacidad todos los días. Y sin embargo, haces todo por estar a tu máxima capacidad. Entonces, estar frescos como lechugas 2 horas, 4 horas, pues sí, ¿no? O sea, digo, lo que trato de explicar es que el factor cognitivo, igual de un psicoterapeuta, igual de un individuo, sea o no sea psicoterapeuta, o todos psicoterapeutas, o todos no psicoterapeutas, pues debe de seguir esos principios, esas reglas, esos principios respecto a que duerma bien, bien descansado, entonces está bien para la actividad. Entonces, cualquiera que ésta se trate, o sea, estudio, trabajo, lo que sea, ¿no? Entonces, ese es el factor. Entonces, por eso el factor conductual no es tan conductual. O sea, sí es conductual desde el punto de vista que ves los cables de electricidad por arriba y el agua potable por abajo. Eso es como que conductual. Pero a la vez, tu requerimiento de movimiento es básico, es fundamental, es natural, somos terrestres. Eso sería una ley natural, ser terrestres. Los seres humanos son terrestres, eso es una ley natural. Pero el factor de regulación es decir, tu factor cognitivo, eso ya tú lo haces, es decir, a dónde quieres moverte, por qué te mueves para un lado, por qué te mueves para otro. Y entonces eso ya es un factor cognitivo, no es tan conductual, es decir,
Si alguien te hace una mala cara, pues tu factor ya no es el mismo que si no te hubieran hecho una mala cara. O sea, por eso es el tema, ¿no? De que si el Tiger no... Es que hay una película que decía que si no defecabas o si no tenías relaciones sexuales, una película, no me acuerdo cómo se llama, no sé si puede que la registre el título de la película, pero me imagino que sí, pero bueno, tus apuntes antes de esto. Pero el caso es que es eso, ¿no? ¿Sabes qué crees que no sufre, no duele? No estoy hablando del Tiger, sino en general, ¿no? Es decir, si tú me haces una mala cara, soy psicoterapeuta, es decir, yo, vamos a verlo así, yo te estoy dando una transferencia, tú me estás dando una contratransferencia. O sea, claro que siento, eso es una contratransferencia. Entonces, pero no, claro que siento, es que entonces porque tú me hiciste una mala cara, entonces yo te voy a hacer otra mala cara y así toda esa historia, ¿no? Tú puedes seguir con el discurso y entonces no es que tú me lo reviertas y me digas, bueno, es que yo soy psicoterapeuta, entonces tú estás haciendo tu discurso. No es esos temas. El tema de lo que estamos hablando es muy sencillo y muy claro para los psicoterapeutas, para los que no son psicoterapeutas, para los que estudian como alumnos y los que no son alumnos, y etcétera. O sea, el factor incluso médico es empezar por el corazón. En toda medicina. En toda circunstancia. Incluso de emergencias. Es el corazón. Ya, así, no hay otra. En la medicina militar, en la medicina general, etcétera. En la medicina del planeta. Entonces sería, si lo quieres relacionar así, psicología de la salud. Así de sencillo es. Y si lo quieres ver como psicología orgánica, estamos hablando de una información nuclear, ¿no? O sea, de núcleo. No nuclear, sino una información de núcleo, ¿no? Científica de núcleo. Entonces, eso también vendría siendo una información científica de núcleo, que es la habitación, la vía pública y el lugar de empleo. Pero esto puede relacionarse con la psicología organizacional y también con la psicología de la salud, pero esto, digamos que no lo provió el estudio de la psicología como disciplina y como ciencia, pero ya el desarrollo de alojamiento y todo lo demás ha sido lo que ha seguido progresando de esta información fundamental. Y esto es información científica de núcleo. Fíjense todo lo que nos sirve, todas las circunstancias, en cualquier parte del planeta. ¿Por qué? Porque el asentamiento humano está fundamentado en el agua potable. Entonces vamos a repasar rápido. Si un asentamiento humano está basado en el agua potable, la cantidad de alojamiento la cantidad de capacidad de alojamiento de ese asentamiento humano es proporcional a los habitantes que están ahí. O sea, a los máximos habitantes que pueden estar ahí. Y esto tiene que ver con lugares turísticos como lugares industriales, porque tanto la industria como el turismo van a los lugares naturales que son in situ, son directos, no se pueden ir a otro lado porque ahí está, es decir, ahí está la materia prima, ahí está el paisaje, ahí está la extracción natural, tanto industrial como del turismo. Es decir, no es que cambies una playa a otro lugar, sino ahí la vas a encontrar donde es. Igual a lo mejor vas a obtener pepitas de oro, bueno, en ese lugar va a estar las pepitas de oro. Ahí va a estar la industria, o la industria que sea, ¿no? La piedra para hacer cemento, o la tala de árboles. No sé, si la industria la vas a encontrar en un lugar. Pero el fundamento del asentamiento humano es el agua potable. Entonces, cuando tú ya mueves la industria, o vas a la industria, o al turismo, debes de empezar por el agua potable para que los seres humanos que se van a integrar en la industria o en el turismo cuenten con el agua potable para hacer un asentamiento ahí, un asentamiento humano. Y entonces de esa agua potable pues ya viene obviamente también el aire, la temperatura, pero vienen los alimentos, pero finalmente se trata de un alojamiento. ¿Y qué debe tener un alojamiento? Esto. Ahora, ¿qué pasa cuando el alojamiento no es precisamente fijo, sino puede ser temporal? Pues sí, también puede ser temporal. Es decir, no requieres materiales de edificación tan edificables como concreto y metal. Es decir, en el caso, probablemente eso sería más favorable en las playas, que son rompevientos,
en las playas. Y te protegen de la lluvia y te protegen del sol. Y te da una circunstancia térmica, pero en las playas es muy drástico el cambio de temperatura. Entonces, el factor es que esto puede ser temporal. Es decir, tú lo que requieres, en el caso del campismo, en el caso del escultismo, en el caso también de operaciones, vamos a llamarle así, operaciones militares o operaciones civiles, es decir, militares civiles. Por ejemplo, que si mueves un tráiler como comedor para alimentar a N personas, N habitantes, no es que sean militares y habitantes. O sea, lo que se trata de explicar con esto es que el sentido de movilidad, las carpas, el iglú, las carpas, ¿qué otro factor hay, digamos, de alojamiento temporal? Bueno, todo lo que sea temporal. Es decir, vas a hacer un rompevientos, te vas a proteger, campismo, escultismo, te vas a proteger de la lluvia, te vas a proteger del sol, vas a hacer un factor térmico, pero también vas a hacer una circunstancia de alojamiento, es decir, requieres una ducha, un aseo, un baño, requieres de cómo preparar tus alimentos, de hacer tu ingesta de alimentos, un lugar de descanso, e incluso un área para relaciones sexuales. Y al decir un área para relaciones sexuales es que en un campamento pueden dormir varios juntos en una tienda de campaña, pero si ya alguien va a llevar relaciones sexuales, que todos podrían llevar relaciones sexuales esa noche, no me refiero juntos, sino con sus parejas, entonces necesitan un área en cada pareja para hacer su coito. ¿Sí? Es decir, no se trata de privacidad y público, ¿no? Sino se trata de que son áreas dentro del alojamiento. Entonces, por eso cuando desafortunadamente se relacionan albergues o relacionan circunstancias de desastres naturales y que aparentemente hay alojamientos o albergues temporales, todos estos factores no se cubren. Es decir, no es que llegues a una cancha de básquetbol o a una iglesia o a cualquier lugar que parezca amplio para meter cantidad de personas o seres humanos. Si requieres todos estos factores, como si se tratara de un hotel en términos de alojamiento, para cubrir todos esos servicios, o sea, no servicios, se llaman servicios, todos estos factores de alojamiento. Y eso te lo da la habitación. Entonces, cuando tú hablas de una casa, ¿no? Un domicilio, estás hablando de un alojamiento. Eso es lo que es tu alojamiento. Entonces, desde el punto de vista organizacional, como desde el punto de vista de la salud y cualquier otro aspecto, si tú sales a la calle, o sea, tú estás en tu alojamiento, sales a la vía pública o a la vía general de comunicación. En la aviación, la prioridad es salvar vidas, a salvar la vida, le sigue salvar o cuidar el equipo o aeronave, y le sigue las vías generales de comunicación, es decir, las prioridades, es decir, que primero es salvar la vida, después el equipo o aeronave y después las vías generales de comunicación. Y las vías generales de comunicación son las vías terrestres, vías aéreas, vías marítimas, pero también incluso comunicación, ¿no? Cualquier circunstancia de asentamientos humanos o cualquier circunstancia o sea, de seres vivos, de habitantes, pero también cualquier circunstancia incluso de las propias comunicaciones, ¿no? O sea, de las vías de comunicaciones. O sea, es decir, incluso hasta telefónicas, pues. O sea, cualquier circunstancia de comunicación. Entonces, ¿por qué es tan importante todo esto? Porque tú sales de un alojamiento, es decir, de tu casa, y entras a la vía pública o la vía general de comunicación, y después llegas a un lugar de empleo y regresas a tu alojamiento. Igual vas de turista, turismo y nacional o internacional, como sea, y haces un alojamiento en la ciudad turística. Si estás en una industria, haces un alojamiento, o cuando menos vas un momento o estás un tiempo ahí y sales de ahí o regresas de ahí. O sea, lo que se trata de explicar es que cuando tú veas esto que te estoy hablando acá, ya vas a ver otra forma cuando salgas y cuando estés viviendo ahorita como habitante. Porque además de que como peatón llevas un movimiento, seas un peatón coterráneo o un peatón turista, que hay cierta regla, ¿no? A lo mejor si siempre vas a tu derecha en contraflujo y que es los giros a la izquierda y toda esa historia, y que también son como que ese núcleo de información científica, o esa información científica como núcleo. El caso es que tú vas a caminar y ya vas a ver, cuando ves una casa habitación, que se trata de un alojamiento. Y cuando veas un comercio te vas a dar cuenta que no es un área de alojamiento. Y cuando sigas caminando y veas un hotel, te vas a dar cuenta que es un área de alojamiento. Y cuando veas un restaurante te vas a dar cuenta que es un área de almacén
de procesamiento de almacén, de menú y de circunstancias de comensales. Pero también si tú haces una fiesta en algún lugar de eventos, como en tu casa, en cualquier otro lado, o en el restaurante, ese restaurante de comensales o tal, te das cuenta que es temporal. O sea, es decir, recibe muchos invitados, tienes que tener una capacidad de baños para todos esos invitados, pero igual, generalmente casi siempre acompañado de música, es una fórmula, ¿no? La música, la comida, el comensal, la temperatura del ambiente, el agrado visual y confortable y toda esa historia. Pero finalmente todos van a sus alojamientos, a sus casas, a sus domicilios después. Y esto, ya que lo comprendes, ves de otra forma todo. Igual si vas a una obra de teatro, respecto a la televisión, pues el teatro son N cantidad de seres humanos ahí respecto a la cantidad masiva de televidentes o espectadores por la televisión, incluso también de cualquier concierto de rock. O sea, una cantidad mayor que el teatro, pero no tanto como la televisión, que es un medio de comunicación o información. Entonces, es así de fácil. ¿Y cuánto nos tardamos ahorita? ¿Qué será? ¿1 hora y media? Ni siquiera, creo que 1 hora. O sea, eso es todo. Así es. Entonces, si tú lo estás viendo por plusvalía, que es válido, los alojamientos los puedes considerar por plusvalía. Las circulaciones entre los alojamientos las puedes considerar principales o no principales, es decir, se les conoce en la traza urbana también como vías de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Es decir, las vías principales, las vías secundarias y las vías terciarias en esa traza urbana. También cuando el peatón camina va creando una traza. En el vuelo, cuando se hace simulador de vuelo, en el caso conocido es el Frasca, creo que es el Frasca 102 o tal, Frasca, hay un plumón, un plumín, una pluma que se le coloca a una circunstancia como plotter, que empieza, mientras tú vas volando, vuelto recto y nivelado y vas a cierta distancia, cierto ángulo de banqueo y en virajes y tal, vas haciendo ciertos tiempos precisos, se va haciendo una traza, una marcación de ese plumón en un papel. Y entonces si haces un vuelo lo más nivelado y en tiempo y todo, te van haciendo, vas trazando patrones de tráfico, patrones alfa, patrones bravo, etcétera. Te van quedando las letras o te van quedando las figuras o los grados que hiciste correctamente. Entonces se ve un trazo muy claro de tu vuelo en una hoja de papel. Se hace una traza. El caso de la arquitectura y del asentamiento humano, por no decir urbanismo, es decir, asentamientos humanos, lleva que ver con las trazas urbanas. El caso, por ejemplo, ¿qué conviene con las gasolineras? En caso del combustible en términos de gasolina, porque puede ser diésel o puede ser cualquier otro energético, ¿no? Es decir, el caso de la gasolina en las gasolineras es que sean de norte a sur o de sur a norte, de este a oeste o de oeste a este, en cualquier traza urbana del asentamiento humano, pero tienen que estar en el camino del conductor de vehículo terrestre hacia donde se dirige, es decir, desde su origen hacia su destino, con cualquiera que sea en el asentamiento humano, para que no se tenga que ir a otro lugar, que es aquí como está en Cuernavaca, que muchas veces tienes que ir a un lugar que te va a llevar tiempo y te va a llevar gasto de combustible para cargar, abastecer tu combustible y ya después reincorporarte a donde es tu destino. Y eso ya fue tiempo, ya te demoró tiempo y te demoró combustible. Entonces, y está pensado así, a propósito. Pero en términos de ahorrar tiempo y ahorrar combustible, debería de estar siempre entre los caminos del norte a sur, de sur a norte, de este a oeste, de este a oeste, porque son prácticamente todas las circulaciones que van a suceder en un asentamiento humano. Pero también deben de estar las gasolineras al lado del camino, en la circulación a la derecha. Es decir, si hacia donde vayas en cualquier sentido siempre debe estar a la derecha, porque entras y después ya sales. Es decir, cargas, a ver un momento. Es que ese es el sentido de la circulación. Entras y finalmente sales por la derecha, con precaución. El lado izquierdo siempre es seguridad.
Entonces cuando vas saliendo pues sí agarra seguridad, pero vuelves con precaución a la derecha. Entonces es así de fácil y de sencillo. En el caso de las gasolineras, son combustibles de almacenamiento. Si se dan cuenta, lo que les decía, bueno, los que escribían una base de combustible sonó el teléfono, un mensaje, pero el caso es que es una base líquida. Es decir, el combustible de una gasolina es una base líquida, principalmente es una circunstancia de base líquida. Igual si se trata del gas, es una base gaseosa. Y es decir, la base líquida o la base gaseosa con los elementos combustibles o flamables. Es algo que es flamable. Es una base líquida con algo flamable, una base gaseosa con algo flamable. Entonces, de todas las historias que existan, finalmente es una base líquida con algo flamable, con elementos flamables, y una base gaseosa con elementos flamables. Si tú enciendes un encendedor, pues no se quema todo el aire, ¿no? Pero sí dentro del aire está el oxígeno, y para que pueda existir el fuego requieres el oxígeno. Se requiere la chispa, el oxígeno, es decir, la chispa o calor, el oxígeno y lo que sea combustible, lo que combustione. Entonces, lo que está ahí combustionando, el combustible viene siendo el gas del encendedor. La chispa la haces con la piedra del encendedor, y el oxígeno que está en el aire pues es parte de la alimentación de ese fuego. Igual en las fogatas, ¿no? Es el principio de las fogatas. Entonces, en los combustibles, es decir, en el elemento del gas con los elementos combustibles, o en los elementos líquidos con los elementos combustibles, requieres de esos elementos combustibles, o sea, de esos elementos flamables. Necesitan ser flamables. ¿A qué? Al calor. Para que con el calor flamen, o sea, sean flamables. Entonces el combustible, con la chispa de combustible de las bujías o de lo que sea, da la ignición, ¿no? Y hace la carrera del cilindro y toda esa historia, ¿no? El cicloto o el motor recíproco, o etcétera, ¿no? Entonces es el factor de los 4 tiempos, ¿no? Del motor, del ciclo del Otto. En el caso del piloto o Loto, ¿no? Las aeronaves y en general los motores. Es 1 hora 12, pero bueno, 60 minutos con 12, pues nos vamos a alargar. Ah, caray, está todo negro es que estamos acá. Uy, perdón, no me están viendo a mí. Bueno, de todas formas le digo que está asincrónico o está, no van a escuchar más que ver, respecto al factor de sincronización entre el video y el sonido. Pero bueno, eso es un eterno placer decir, ¿no? Y escribir y hacer, porque el video consta de mayor información, mayores datos y circunstancias, pero básicamente es eso. Y de hecho ya he reunido como alrededor de 7 temas para los videos de Wow, ¿no? Y el factor es ese, ¿no? Que es muy sencillo. Lo que hablaba es que desde el punto de vista del psicólogo organizacional, puede ver adentro de una organización y afuera de una organización, es decir, los habitantes. La organización, ahí hablamos que hablamos de la industria o del turismo, pero la organización no necesariamente es con fines o sin fines de lucro, sino puede ser una organización religiosa, un factor religioso, puede ser una organización, una asociación escultista, o puede ser una organización respecto a lo que sería el factor de la milicia, es una forma, una organización. Es decir, el ser humano sería individuo, pareja, familia y grupo. Y el propio planeta vendría siendo un mismo grupo de habitantes. Es un grupo de 6 billones de habitantes. Y entonces ya esa administración del planeta y la gestión del tiempo de cada habitante como
pues el tiempo en la administración como recurso, bueno, todo eso es importante. La etapa o la edad productiva de un ser humano, y el factor también que el ser humano como quiere y pretende desarrollar en su vida, como su circunstancia laboral de él mismo o de ella misma, es muy importante también. Es decir, el psicólogo organizacional, entre todas esas historias, está con esa red, la red de los ingresos, es como si fuera una red de agua potable. La red de agua potable pues llega a cada domicilio y en cada lugar donde se ha pensado los hidrantes, ¿no?, de esa red de agua potable para todos los habitantes, pero esa red de ingresos también es una red para todos los habitantes, y esa red también es red de seguridad social, es decir, de salud, también es una red pues, de trabajo, de empleo, para unas circunstancias de etapas productivas, y etcétera. Son redes, y entonces todas esas redes están en algún sitio, y que eso pues tiene que ver con la psicología organizacional. El que de repente se desarrolle un factor entre pilotos o quien sea de una organización, y entonces crean una vacante o un puesto, más bien una circunstancia de un requerimiento de la organización. Entonces el psicólogo crea ese perfil psicológico del que va a ocupar esa vacante, ese puesto de la organización. Pero no es que sea el piloto o ingeniero aeronáutico, sin dejar de ser psicólogo organizacional, sino que yo no estoy desde ese punto perfilado, sino es un psicoterapeuta viendo al psicólogo organizacional o al psicólogo de la salud o a cualquier otra. Es decir, es una versión de la psiquiatría, o sea, psicoterapia. El caso es que pues es eso, ¿no? Entonces tampoco es administrador necesariamente el psicólogo organizacional, pero se lleva mucho con el administrador, que el administrador probablemente platica con cada miembro de la organización, o cada elemento, o cada empleado de la organización, si lo quiere ver como empleado, pero finalmente el psicólogo organizacional también es un empleado, y también el administrador es un empleado, y así, ¿no? Independientemente o no de las circunstancias de dueños y sociedades de dueños y toda esa historia. Entonces, el factor es que todas esas redes pues llegan ahí. O sea, todo ese factor de que el psicólogo organizacional pues se encarga de considerar ese estudio científico de las áreas de trabajo, y qué es lo que el ser humano a su máxima capacidad, en su mindfulness, etcétera, 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 además se siente feliz haciendo su trabajo, está motivado. Un dentista dice: a mí, ¿qué me vas a decir? Yo llevo toda una vida sacando diariamente, bueno, a lo mejor no sacando dientes, pero haciendo trabajos dentales todos los días, en un hospital, en mi consulta privada, bueno, en consultorio particular, que es también parte de la red salud, sea en un lado o en el otro, lo mismo, es una red salud. O sea, yo llevo mis propias tomas de decisiones, mi propia rienda en lo que estoy haciendo diariamente. Y sí, es decir, el reconocimiento científico para haber llegado ahí, le provió, tanto por su propio esfuerzo y mérito del logro de llegar a esa circunstancia, pero también el factor de que organizacionalmente es parte de ello. Es decir, la psicología organizacional no crea lo que precisamente el individuo está haciendo como su desarrollo como tal, sino que te crea el camino de esa red para que sigas integrado en esa circunstancia. Es decir, no necesitas de la psicología organizacional para hacer tu trabajo, pero si no tienes la red, no tienes forma de hacer tu trabajo. No sé si me expliqué con lo que quise decir. O sea, tú podrás ser un gran médico, cirujano, en cualquier ámbito, pero si no cuentas con la red para trabajar, o si la red, a pesar de que seas un cirujano muy reconocido, no está en un área de trabajo, es decir, no hay que hacer. Haz de cuenta, de cirujano plástico y no hay cirugías plásticas, entonces
pues no tienes nada que hacer hasta que se requiera, y afortunadamente así debe de ser en muchas circunstancias, ¿no? Es decir, en la medicina es mejor que no se requiera, ¿no? No sé si me expliqué, yo sé que muchos van a creer que es otro tema que estoy hablando, pero no. O sea, es mejor que haya veces que no se requiera ciertas circunstancias. En otras palabras, el empleo, por lo general el individuo cree que lo hace sin las circunstancias de una psicología organizacional o sin una psicología del aprendizaje o del desarrollo humano, es decir, en todo lo que es el factor educativo judío, que estaría en todas las circunstancias educativas generales y universidades y toda la historia. O sea, el ser humano va con la idea de que no existe la psicología en todas las etapas de su vida, y si quieres ver a la psicología como una versión de la psiquiatría, yo creo que es lo más acertado que puedes comprender, porque tú ves a la psiquiatría en otro lado y la psicología como que no. Y si te das cuenta, el APA, o sea, American Psychological American Psychology Association, y la American Psychiatric Association, o sea, APA, las dos son APA, y precisamente las dos son APA porque la psicología es una versión de la psiquiatría. Entonces, si te das cuenta de todo lo que hemos hablado aquí, y si comprendes que la definición de psicología vendría siendo el estudio científico del pensamiento y la conducta, y entonces la medicina tiene que ver con mente, cuerpo, mente, la holisticidad y el reduccionismo. Me faltó decir también que es la homeostasis y la autorregulación, el factor de homeostasis y la autorregulación, pero también lo que es la mente y el cuerpo, y que generalmente la psiquiatría tiene que ver con la mente, pero si tú comprendes el factor cognitivo, es decir, la inteligencia, la memoria, el razonamiento, es un razonamiento matemático, de abstracto a clasificar, a razonamiento inteligente, o un razonamiento físico, si ya lo materializas, lo haces realidad en la física, o un razonamiento químico, ¿no? Incluso en la cuestión microscópica o cualquier otra circunstancia. Es decir, ya lo estás haciendo ciencia fundamental, ciencia aplicada, etcétera, ciencia. Pero el caso, y también el amor que mueve todo, pero el caso es que todo esto es, si te das cuenta, es ya ni me acuerdo, es que siento que estoy ahí. Hay muchas personas por aquí moviéndose todo el tiempo, y entonces quién sabe qué tanto hacen energéticamente mientras yo estoy acá. Entonces de momento me sacan de mi tema cuando estoy hablando así, ¿no? Como no lo tengo escrito, entonces no lo voy elaborando, o sea, lo voy así, cuando escribo también lo voy aterrizando. Pero bueno, da igual, porque ya todo esto está en varias formas de información. Entonces lo que estoy tratando de decir que la medicina, o sea, el fundamento es con la medicina. Es decir, con el corazón que está latiendo, con la temperatura, con todo la mente. Es decir, la psiquiatría tiene que ver con la mente. Pero entonces todos esos procesos cognitivos, o sea, la inteligencia, la memoria, todo esto, también es la mente, es decir, el razonamiento, el pensamiento, la mente y el factor espiritual. Es decir, la función de la vida en el planeta, la biosfera, es sobrevivir y adaptarse, pero también es el factor espiritual de la biosfera. Y esto es muy importante, que no solamente son los seres vivos, sino también los seres, lo que es inerte y lo que no son seres vivos. Es decir, los minerales, cuando hacemos una ingesta nutricional, también hay minerales, y eso no son seres vivos. El ciclo del agua, del vapor del agua y de la lluvia, eso no son seres vivos. Entonces, todo esto que son seres vivos, no son biosfera, pero que son directamente relacionados, los riesgos, ¿no? La conducción de la electricidad a través del agua, un buen conductor de la electricidad del agua, o sea, todo esto que está a nuestro alrededor, que no es con los seres vivos, o sea, todo, hay que verlo todo completo, y tiene que ver directamente con la biosfera, todo, riesgos y no riesgos, el vapor de agua, o sea,
que el calor hace el cambio de los estados gaseosos, líquidos y sólidos a través de la temperatura del calor. Una cosa es calor y otra cosa es temperatura. Bueno, el calor es el que hace que haga estos cambios. Entonces viene que ver la condensación, el vapor de agua, la lluvia, la congelación. Entonces, todo esto es muy importante y es fundamental y ya. No hay nada otra cosa que inventar ni hacer. Es decir, esto es la base y si te das cuenta tiene que ver sí con una cuestión médica, sí con una cuestión, es decir, es la versión, la psicología es la versión de la psiquiatría, o sea, psicoterapia. El psicólogo organizacional debe de cubrir también una circunstancia al empleo respecto si no hay reglas, o sea, cuando decimos que para comprender no hay reglas, o sea, para comprender lo demás no hay reglas, entonces tienes que aprender a fijar ciertas reglas. Entonces una de las reglas que aprendes a fijar son las del tiempo. Entonces, igual tu cliente o bueno, tu individuo y tú como psicoterapeuta, o entre psicoterapeutas, o como entre individuos, fijan un tiempo de reunión o de verse. Entonces ya hay una circunstancia que fija de reglas. Entonces, si hoy fijamos 90 minutos para esta plática, ya se fijaron 90 minutos para esta plática. Y 90 minutos para mejor es un partido de fútbol, dos tiempos de 45 minutos. Entonces, tú fijas, ¿no? O fijas 120 minutos, o fijas el tiempo que le vas a designar hoy a tu estudio o a tu trabajo. Y si fuera trabajo, todo lo que vayas haciendo en 90 minutos lo vas cobrando, ¿no? Lo que es buena que es la idea, ¿no? Pero finalmente ya te explicaba que tienes que ver en qué punto estás en la vida del presente, en la planificación, la administración y gestión del tiempo para qué es lo que realmente requieres para todo lo demás, ¿no? Hacia adelante en tu proyección futura y ahora mismo. Entonces, el factor y el hecho es que pues todo esto es eso, es decir, es un factor de que nuestra mente, es decir, no solamente se trata de la función de la vida del planeta de sobrevivir y adaptarse, también es un factor espiritual. Y entonces no nada más es una circunstancia del pensamiento y conducta, sino es en la mente. Y también nuestra mente hace ciertos procesos, igual que nuestro factor cognitivo, con la inteligencia, con la memoria, que para que tú puedas valorar que realmente eso un factor de inteligencia, de coeficiente intelectual, o un factor de razonamiento, o un factor de cualquier circunstancia que quieras evaluar, el ser humano tiene que haber comido bien, haber dormido bien, estar en una condición favorable a lo que se está haciendo, o sea, favorable a su circunstancia. Si lo pones en una circunstancia adversa, pues te va a dar un dato adverso. O sea, y no es porque tú lo pongas a hacer, o sea, no sé cómo explicarlo, pero creo que quedó claro, ¿no? O sea, que no se trata de evaluar un conductismo, porque más bien es un factor psicoterapéutico, lo que te decía, ¿no? El psicólogo organizacional ve adentro de la organización y afuera de la organización, y el psicólogo psicoterapéutico está viendo al psicólogo organizacional y está viendo al psicólogo de la salud y está viendo al psicólogo del desarrollo y el aprendizaje, o el aprendizaje y el desarrollo, es decir, de toda la cuestión educativa. Es decir, hay una base de datos científica, de información científica, que mientras tú llevas una acumulación de información científica toda tu vida, que la ocultas o la llevas, no la ocultas, pero la guardas en algún lugar donde nadie sabe, en un lugar de almacenamiento. Entonces, también el cerebro. Entonces, y te explico lo que haces todos los días, que es nuevo, pues eso, la llevas ahí almacenada, y entonces llega un momento que cuando se verifica esa información con la base de datos de contrainteligencia de información científica del planeta, ahí se verifica qué información científica llevas validada correcta e información incorrecta. Entonces tú puedes llevar toda una vida sin refutarte a ti mismo o a ti misma información científica porque tú la llevas validada como bien. Sin embargo, la ciencia es comprobable. La ciencia predice, es comprobable y es descriptiva. Entonces, hay muchas formas que tú, en la práctica científica, puedes comprobar tú mismo o tú misma que estás haciendo correctamente la ciencia.
O sea, sin necesariamente validarla con una base de datos de contrainteligencia de información científica. Sin embargo, hay ciertos puntos ciegos, ciertos puntos de la información científica que puede parecerte que te está dando un dato verdadero y no es verdadero en esa información científica. Y esos son los detalles que yo creo que es lo que pasa muchas veces con los habitantes respecto con el psicoterapeuta. El psicoterapeuta, una base del psicoterapeuta es que es neutral e imparcial. Sin embargo, se considera que los habitantes, por el simple hecho de estar vivos, están en pro de la vida. Es decir, a favor de la vida. Entonces, el hecho es que deberían todos estar en ese punto imparcial y neutral como habitantes, y porque debes de conocer el factor espiritual y yo sé que lo digo, no tiene sentido por decirte que no hay reglas, porque es como que tú no vas a refutar lo que te estoy, o sea, hacia ti mismo lo que yo estoy diciendo ahorita. Y eso mismo lo hacen los psicoterapeutas y eso mismo lo hacen los médicos, porque llevan una información científica acumulada, incluso información comprobada acumulada. Pero hay información que no, aunque mientras sea comprobable, pues es válida, pero sin embargo con todo y eso hay información científica que no es correcta. Con la base de datos de contrainteligencia de información científica. Entonces, ya les explicaba de un reloj o así, ¿no? Entonces, cuando tú estás en un empleo que ya resuelves ciertos ejercicios de razonamientos matemáticos y de pronto hay una plasticidad de esas neuronas, de esas nuevas conexiones neuronales, entonces resuelves nuevos problemas, haces un logro, haces una motivación. Entonces cada día que haces algo nuevo, en el sentido de un resolución de un razonamiento científico de tu disciplina o de tu área de empleo en circunstancias o relación científica, pues llega un momento que te crees tanto esa, o sea, no te estoy faltando al respeto, pero te crees tanto esa historia que crees que ya no hay otra historia. O sea, el cirujano plástico llega un momento que domina la cirugía plástica cada vez más, pero no crees que otros ya hayan llegado a hacer ese dominio de cirugía plástica, incluso estén por arriba de ese dominio al máximo, y que todos los cirujanos plásticos deben de llegar como cirujanos plásticos. O sea, ese es el punto cuando eres un estudiante de medicina, un estudiante de ingeniería, o un alumno de ingeniería, un alumno de medicina. O sea, tú vas a ir resolviendo las circunstancias, o la psicoterapia, tú vas a ir resolviendo las circunstancias al punto que tú crees, como tú lo has estado haciendo, que los otros no lo han hecho, incluso en la historia de la época del pasado, y no te refutas también si llevas todo correcto o todo incorrecto, porque tienes que validarlo con que es comprobable la ciencia, pero no lo estás comprobando con la base de datos de información científica de contrainteligencia del planeta. Entonces, finalmente llevas un camino en el empleo. Entonces a lo mejor tú eres un especialista en tanatología, o eres un especialista en términos de psicoterapia, en talleres grupales de lo que quieras imaginarte, ¿sí? Es decir, todo el espectro de la psicoterapia, todo el espectro de la psicología en nuestras vidas como seres humanos, todo el espectro de la medicina, y es un núcleo de información científica. No es tan grande. Pero el problema es que cuando tú no refutas eso de ti mismo o de ti misma en términos de información científica, no estás dándote cuenta de lo que te está pasando en términos de un empleo, porque el educarse o el aprendizaje pues es un factor, pero ya el empleo es un factor donde tiene que ver la capacitación, y es un factor donde tiene que ver el empleo que haces cada día, y no hacia dónde quieres crecer, hacia dónde quieres desarrollarte, a dónde quieres hacer tu currícula.
O sea, qué datos vienen contigo, ¿no? En tu camino. Llevas un lenguaje, ¿cómo aplicas ese lenguaje? Es decir, un lenguaje adicional. Es decir, aparte de tu lengua nativa, el inglés, y qué otro lenguaje, ¿no? O nada más el inglés. ¿Cómo aplicas el inglés para viajar a un lugar donde hablan inglés o para en tu lugar donde tú estás para hablar con otros también inglés, para toda la información que entra y sale en esa área con inglés, etcétera, ¿no? Es decir, cómo estás haciendo todo ese uso de lo que sabes y no sabes hacer a lo largo de toda tu vida de ese almacenamiento de información científica. ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que no sabes del sol, de la lluvia, de lo que ya creías que no tenía importancia, de un reloj, y que de pronto lo estás viendo, de los Simpsons, ¿no? Con los Flanders, que es el judaísmo y el judío respecto a Krusty, a la idea de Krusty, ¿no? El payaso, ¿qué te hace un payaso? Pues te hace reír o te hace llorar. Y Flanders no es el factor, el Flanders siempre está ahí al lado de Homero, a ver qué onda, qué rollo con Homero, ¿no? ¿Te acuerdas cómo empezamos el tema? ¿Dónde está tu mente ahora? ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Dónde está tu razonamiento? ¿Dónde está tu historia? Es bonito platicar. El léxico de la ciencia. Cuando vas aprendiendo el nuevo léxico, la terminología médica o cualquier terminología científica, pues vas aprendiendo un concepto, ¿no? Pero hay palabras que en una cosa se ocupan en una y en otra. Es decir, en términos de educación financiera lleva un significado, en términos de medicina lleva otro, y así, y siendo de la misma palabra. Son como palabras, no comodines, pero son palabras, porque hay palabras comodines, o así les llamo yo también, palabras comodines, pero hay palabras que en un lugar significan una cosa y en otro significan otra, en la propia ciencia. Las ciencias llevan una cosa o una circunstancia que se llama consiliencia, es decir, que hay una relación armónica, pero también por eso es terminología, es decir, una definición es que empiezas con decir de una capital, es una letra capital, es decir, inicias la definición, el concepto y terminas, es decir, terminología, terminas en algo. O sea, inicia el concepto en algo, la definición, el abecedario, o sea, inicias capital, es decir, letra capital A, o la letra del abecedario capital, es decir, el diccionario, el abecedario, las letras capitales, le inicias la definición, el concepto, los diccionarios que están organizados por alfabeto, y entonces terminas, o sea, terminología, con pues ya ya lo último de la ciencia aplicada al respecto, ya darle una nomenclatura. Entonces una osteotitis o una lo que sea, dicen que no hay dolor de huesos, ¿no? O el ing, ¿no? En el gerundio, el presente continuous en inglés de wondering, pues no va a existir, ¿no? Wonder es maravilloso, ¿no? Wondering, maravillosando, ¿no? No sé, sí me explicó, es decir, hay muchas formas gramaticales que pueden estar correctas, pero la información científica que está escrita en esas formas gramaticales no está diciendo nada, o sea, nada de información correcta, de información científica correcta, válida. O sea, puede estar perfectamente estructurada. Por eso el tema de David, ¿no? Y así. Bueno, ya es 1 hora 38, me explayé lo que es esto, yo como que llegando, ya son 90 minutos, son 98 minutos, 99. Realmente me gustaría llegar a las 2 horas, entonces, es que yo otra vez me daré 10 horas, imagínense, 10 horas. Vamos a cantar, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos a pasarnos la guay. A ver qué resulta con la música. Scorpions, vean, es que ahorita van a ver otra forma de acá, ¿verdad? Porque una cosa es nada más verte desde allá, o sea, desde la pura webcam, y otra cosa es ya lo que pasa en pantalla. Pero vean, your 3D space is under the specific limit, sí. Entonces tenemos que cuidar eso, no se nos voy a acabar ya. A ver, esperemos que sí, bueno, sí, yo que sí, a ver qué tanto, a ver qué pasa, a ver si llegamos a las 2 horas.
¿Qué canción, a ver, les gustaría? We Will Rock You. ¿Qué canción con el rock and roll? Pues Elvis Presley, ¿verdad? Vamos a poner... ya sé que Elvis Presley va a mover las cosas. Elvis Presley. A ver, Always on my mind, siempre estás en mi mente. Suspicious Man, ¿no? La mente suspiciosa. Y hay otro grupo que también lleva esa canción de Suspicious. No me acuerdo cuál grupo es. A ver, vamos a verlo. Suspicious. Me parece que a ver, creo que es Green Day, o si no es pero ya no sé, algo así. Precisamente ayer me parece que va a estar On Limit. Entonces ya nos va a dar la apertura de las 2 horas como esperábamos, y que esté esto sonando. Pero bueno, vamos a regresar acá. No recuerdo cuál otra canción es. Digo, ahorita no lleva importancia. My Way. Vamos a ver. We're calling a truck. I can walk on, 'cause I love you too much, baby. What can you see? What you're doing to me? What you don't believe a word I say. We can go together with suspicious minds, and we can build our dreams. Me acuerdo de las 12 on suspicious minds. So without our freedom, I smile and say hello. Oh, I still see suspicion in your eyes. So here we go again, asking where I've been. You can see the tears are real and crying. We can grow together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. Oh, let our love survive. Oh, dry the tears from your eyes. Let's don't let a good thing die. Oh, we're calling you now, but I never lied to you. Ooh, yeah. We're calling a truck. I can't walk out because I love you too much, baby. What can you see? What you're doing to me? When you don't believe my word I say.
baby. Oceans finally lovers now the ship. I am tired trying to return to some secret place inside. Sweet gentlemen, watching in slow motion, she turn around and see. Take my breath away. Take my breath away. 45 minutos. I like another Rishi. Say you, say me. Together. Darvish. Say you, say me, Dars. That's the way it should be. Say you, say me, say it together, naturally. I had a dream, I had a West Supreme. People in the park, playing games in the dark. And what they played was a masquerade. From behind the walls of doom, a voice was crying out. Say you, say me, say it for always. That's the way it should be. ¿Recuerdan My Way? De Frank Sinatra o de My Way de Elvis Presley. Más bien de Elvis Presley. Forever. Sí, Together. A ver quién me acuerda del otro. Doropesh. Ah, se me acaba de olvidar del otro. Ah, ya recordé. Motley Crue. Bleib dir treu, niemals auseinandergehen, werden immer zueinander stehen, wie immer. Después Rosa. Keine Furcht wird uns jemals trennen, werde wie ein Tier drum kämpfen, du lernst mich kennen. Denn Freunde gehen mir über alles. Immer. Ich werd immer für dich sein. Forever. Adentro. Deep inside my heart. Forever por siempre. Para siempre. Inside my heart. Forever. Für immer. Deep inside my heart. I see you and me. Wow. Dog. So lange Zeit sehn ich mich nach Ehrlichkeit. Immer tief. Hay una respuesta. There's a message in the soul. Hay un mensaje en el sonido. Hay una promesa
en el sonido del mar. Zusammen werden uns niemals trennen. Uns niemals trennen. Deep inside my heart, whatever journey. ¿Recuerdan lo del payaso Krusty? Te puede hacer reír o te puede hacer llorar. Dr. Feelgood. Pero eso ya es de otro álbum. Vamos a ver Motley Crue. Karaoke. Obviamente es Home Sweet Home. Y bueno, creo que va a ser Home Sweet Home. Y traemos que otras canciones. Tal vez dos más. 10 minutos para los 120 minutos. Home Sweet Home. You know I'm a dreamer, but my heart's of gold. I had to run away high, so I won't come low. Just when this went right, I doesn't mean that we always grow. Never feel it, just left all alone. Take me to your heart, in your bones, just one more night. I am coming off this long and winding road. I on my way, woo! I on my way, oh sweet home. Tonight, I on my way. I on my way, oh sweet home. Wow. You know that I see too many romantic dreams, looking lights falling on their silver screen. I cast like an open room for the world for free. Sometimes nothing is me together up the seas. I on my way, well I on my way, oh sweet home. Tonight, I on my way, you'll set me free, oh sweet home, free, look at the free world, don't you go, wow. Sí queda poco espacio, pero vamos a, obviamente, Fear of the bla bla bla, va a ser 2 Minutes to Midnight. Vamos a dar un vistazo. A Trooper, Run to the Hill, bla bla, Infinite Dreams, Aces Head, Wishing Lives Head, la 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 la, la 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 la, 666, no, The Number of the Beast. Entonces vamos a ponerlo como 2 Minutes to Midnight. To Midnight. 120 segundos. ¡Wow! You'll forget or choose to make, but we don't need a reason. The golden goose is on the loose and never out of season gold. Black and price, still one side, the shadow blooming treason. Here's my gun for a barrel of food for the lump of living dead. The killer's breed or the demon's seed. The glamour, the fortune, the pain. Go to war again, Lord is free, don't say.
You pray for my soul anymore. 2 minutes to midnight. The hands that read and do. 2 minutes to midnight to kill the very the world. The blind men shout, let the creatures out. Will shout the unbelievers. Napalm screens or human flames or a prime time peasant fest, yeah. Other reasons for the carnage, kill their metal like the gravity. We all take just of the war machine kills. I'm thinking our business, ¿verdad? I'm thinking we are babies. Critters. Cuando dice Critters, Kiss, dice, hay una canción que se llama Critters of the Night, criaturas de la noche. Entonces de aquí decir el tema de Kiss, el grupo Kiss. The Critters sound will show the unbelievers the Napalm screaming on flames on a prime time peasant fest, yeah. And the reason for the carnage shooters made all like ready. We all the house of the war machine on the canción de Kiss. Critters of the Night, war machine. The spring of the people see the glamour, the fortune, the pain. Go to world again, Lord is free, don't say you pray for my soul anymore. 2 minutes to midnight. Vamos con Scorpions, SS, ¿verdad? ¡Wow! Una de las mejores bandas que han existido en la historia del mundo rock, la historia del rock en Alemania. Scorpions. Estamos escuchando la canción de fondo. Rock like hurricane. Rock you like a hurricane. Rockeando como un huracán. It's early morning, the sun comes out. Last night was shaking and pretty loud. Show you loud kiss. My cat is pouring a Christmas gift. So what is wrong with another sin? The very song wishes to tell. So give her wishes and feed her will. From days to go, new place to go. I got to leave, it's time for a show. Here again, rock you like a hurricane. Here again, rock you like a hurricane. Here again, my body is burning, it starts to show. The sun is coming, breaks all load. Just in case this storm breaks loose, just have to make it with someone I choose. The night is calling, I have to go. The world is hungry, there wants to show. It's like he is lit, he's ready to win. On the home tonight, for love and prestige. Here I am. 1 hora 59 minutos. Rock you like a hurricane. Are you ready, baby? Here I am. Rock you like a hurricane. Here I am, rock you for you. Ok. 60 y 59 minutos. Es decir, 60 y 60 minutos, 120 minutos. Preparados para los 120 minutos. 11:29. A ver qué hago de aquí a las 12, además de subir el video. Es decir, respecto a la tarea. A ver, aquí tengo que terminar toda esta historia de la actividad. Vaya. Ay. Falta. Tac, tac, tac.